placer enorme de tener con nosotros a Humberto Lajera, el artista del Kentucky Derby para la marca Woodford. O sea, yo firmo el contrato. Y entonces hasta este año que se reveló en marzo, el 4 de marzo se reveló en Churchill Downs. Yo tuve todo ese tiempo, prácticamente un año en silencio. A nivel de chisme, ¿pagan bien? No, yo estoy recién llegado, entonces... Te llegaste a América en 2022, Sí. llegaste como I-220A, Uh-huh. pero eso no te ha detenido para hacer todo lo que has hecho. Así mismo. Sin discriminar a otros lugares. Discrimina, Sí, claro que porque sí. empieza el conflicto y empiezan los de otras regiones. No, aquí a mejor, hablar mejor, porque a ver si cogemos unos views aquí con eso. Bienvenidos a Sabroso con Feria. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a Sabroso con Feria. De nuevo esta semana tuvimos el placer de tener esta semana aquí en la ciudad el Kentucky Derby, ya terminó y fue una festividad que crece todos los años. Cada año tenemos más personas viniendo para acá de todas partes del país a verlo. Hoy tenemos el inmenso placer enorme de tener con nosotros a Humberto Lajera, bienvenido. Muchas gracias. Quien es el artista del Kentucky Derby para la marca Woodford. Fuiste el que pintaste. Esta tarde vamos a empezar de atrás para adelante. En vez de empezar a preguntar de tu vida anterior, vamos a empezar por el Kentucky Derby. Carrera dinámica, así es como se llama la pintura que hiciste en español, ¿verdad? Sí. La hiciste, está en el mural en el Churchill Downs y también en la botella de Woodford Reserve. Sí, la pintura original está actualmente en las oficinas que tiene Brown-Forman en el cuarto piso en Churchill Downs. Ahí está la original. Ahí va a estar por no sé exactamente qué tiempo va a estar ahí. Quizás ellos después la muevan a Woodford Reserve. Entonces en Churchill Downs hice un mural que es una réplica de la pintura original. La hice en vivo porque ellos querían una interacción, querían que yo interactuara con las personas. Además estaba pintando, paraba, las personas se tomaban fotografías, esa era la idea. También... Sí, te vimos cuando pasamos por allí, te vimos tomar fotos contigo. Exacto. Entonces también me pusieron a firmar autógrafos, una línea tremenda de personas, eso es bueno para tu carrera. Genial, felicidades. Eso era genial y además que las personas a veces también, ahí en la línea, porque también estaba yo pintando y tenían como una pancarta grande donde estaba mi foto, mi imagen cuerpo completo con la botella y una descripción de mi biografía. Entonces así, el que no conocía mucho de mí, podía mirar, leer y decía, es un artista cubano, así. Y entonces muchos me reconocían incluso sin leerlo. O sea, me decían, te vi en la televisión, te escuché en la radio, me gusta tu historia. Y eso qué bueno. Tremendo. Primero, ¿cómo lograste entrar para que te escogieran a ti para hacer este mural? Y segundo, eso mismo que me estás diciendo, ¿qué significa para ti como ser cubano en la ciudad de Louisville y ser que tanta gente te conozca ahora por tu obra? Bueno, primeramente, la mayoría de las personas me pregunta cómo yo entré a este proyecto, incluso americanos, qué puedo hacer para llegar ahí, cómo me inscribo en algún lugar, es un concurso, ganaste el concurso, eso no es un concurso, es difícil. Ellos me llamaron simplemente porque me dijeron que hacía un año ellos estaban viendo mi trabajo. Yo gané Galopalooza, que es, ¿sabes?, el evento de las esculturas de caballo que están por toda la ciudad. Y entonces ellos me llamaron y me dijeron, te vimos desde ese evento, hace mucho tiempo estamos viéndote y queremos que tú formes parte de este proyecto. Pero hay 3 personas, 3 artistas que están ahí, que vamos a discutir a ver cuál de los 3 es el que vamos a seleccionar. Cuando te llaman todavía no había sido seguro. Todavía no era 100% seguro. Estaba entre 3 que no eran 3 que se habían inscrito en nada. Ellos habían seleccionado a esos 3 según su valoración y yo estaba ahí dentro y me iban a entrevistar al día siguiente para ya tomar una determinación. Después de esa entrevista al día siguiente, yo esperé, fue otro día más que esperé, pero fue súper cómoda la entrevista. Yo le enseñé
le enseñé toda mi obra ahí, hice en la videollamada le iba mostrando toda o sea, mi historia y yo vi, o sea, energía positiva. Y entonces después, al día siguiente, me llaman y me dicen, tú fuiste seleccionado, ¿estás de acuerdo? Este es el contrato, o sea, todos los términos, tienes que también, un año entero tienes que callar el secreto hasta que se revele. O sea, eso fue a finales de este mes del año pasado o sea, yo firmo el contrato. Y entonces hasta este año que se reveló en marzo, el 4 de marzo se reveló en Churchill Downs. Yo tuve todo ese tiempo, prácticamente un año en silencio, sin poder, solamente compartiéndolo con pocas personas, ¿sabes? Amigos cercanos. A nivel de chisme, ¿pagan bien? Sí. Ok. Pagan muy bien. Qué bueno, me alegro de verdad por ti. No, yo sé porque todo el mundo cree que esto trabajo lo hiciste de gratis. Obviamente te pagaron y te pagaron sí, bien, sí. ¿no? Esas compañías pagan muy bien. Qué bueno. No debo decir la cifra. No, tranquilo. No pero si la quieres decir mejor, porque a ver si cogemos unos views aquí con eso. No, pero, tranquilo, a ver, no digas la cifra. Quizás personas piensen que no, que es millonario, que son millones lo que pagan. No, sí, hay personas que literalmente yo he escuchado esas cosas, que piensan que es millonario, imagínate. Pero sí es una cifra suficiente como para estar un año entero sin trabajar si quisiera. Qué bueno. Como dijiste, Galopalooza fue Sí, que ganaste. Pero aparte de eso, también pintaste un cuadro para el gobernador Andy Beshear, para su oficina, ¿verdad? Sí. Todo lo que te vemos en las redes creemos que una cosa está conectada con la otra, o sea, lo que hiciste para Woodford y lo que hiciste para él. Pero me estabas contando que no, que son dos cosas totalmente diferentes y que ninguno de los dos sabía del otro. Fueron dos proyectos diferentes. Fue a través de un amigo que me seguía en las redes que todavía ni siquiera he podido conocer porque es de Lexington, otro artista. Y entonces nos seguíamos en las redes, le gustaba mi obra, su obra también es bastante interesante. Y él tenía vínculos, él hizo uno de los pósters para el gobernador hace unos años atrás. Y entonces tenía vínculos ahí con la oficina del gobernador. Él no sabía el proyecto mío. Entonces él llama y le da una sugerencia de que yo era el indicado para hacer ese proyecto. Yo no podía hablar sobre el proyecto de Woodford con nadie. O sea que eso surgió aparte, no tuvo nada que ver. Me llaman y entonces de la oficina me dicen si yo estaba de acuerdo en ser el próximo artista para el póster del gobernador. Y lógicamente que yo acepté. Luego, días después, fueron unos 20 días quizás después, ella se revela. Se hace la revelación en Churchill Downs, el presidente de Churchill Downs, ya más Woodford Reserve, que yo era el artista, ahí estaban todos los medios y todo. Y ya finalmente yo dije, bueno, puedo decirlo. Y llamé a la oficina de Andy Beshear y se los comuniqué. Le dije, mira, yo soy el artista también. Y ellos, imagínate, se pusieron súper contentos. Bueno. Y de hecho, al gobernador le preguntaron si había vínculos, de que ellos escogían también al artista de Woodford o del artista oficial para esto. Y dice, no, eso fueron coincidencias puras. O sea que fueron dos proyectos. Yo se los digo tanto a Churchill Downs como a Woodford. Son a Woodford y se lo digo al gobernador. Dos proyectos distintos, no tuvieron nada que ver una cosa con la otra. Ambos te llegaron por tu talento. Sí, ambos te llegaron por tu talento, tú no tuviste que irlos a buscar ni siquiera, solamente llegaron. Es que los dos llegaron. Ninguno de los dos, muchos artistas quisieran entrar ahí a ver si hay un concurso, una inscripción. En ninguno de los dos se puede entrar. O sea, estás así, muestra tu arte y espera a ver qué pasa. Como dirían, cosas de la suerte, pero bueno. Ellos determinaron que yo... Algunos le llaman suerte, yo le llamo Dios. Sí, no, yo también. Okay. Yo digo que Dios a veces tiene planificado todo para cada persona en el camino. Y yo me siento muy afortunado en la vida. Gracias a Dios. Bendecido por las cosas que te pasan. Sí. Qué bueno. Háblame un poco de la comunidad creativa, de los artistas aquí en la ciudad. ¿Has conocido muchos? Sí. Yo cuando llegué, lógicamente, a Louisville, no sabía nada. Yo llegué y no conocía nada. Yo solamente conocí a un amigo, pero no estaba vinculado al arte y a más nadie. Y entonces es como empezar de cero, empezar a gatear como un niño, aprender a hablar y todo. Dices, ¿dónde están los artistas? Incluso personas que no sabían me dijeron, no, aquí no hay comunidad casi de arte, esto está muerto, ¿no? Y yo, así sin esperanza, dije, bueno, entonces aquí, ¿qué hay en Louisville? Y me di cuenta que no, que es que simplemente hay personas que están desconectadas totalmente de cómo es Louisville. Están quizás en una burbuja y no se integran a cómo funciona la verdadera comunidad, que es muy grande, en el arte y en los negocios y en todo.
Y entonces descubrí muchos artistas, descubrí instituciones de arte, muchas galerías, descubrí una tierra con oportunidades y a la vez, en muchos aspectos, hasta virgen, que estaba ahí, mira, con los brazos abiertos, dispuesto a recibirme a mí y a recibir mi talento. Y es lo que me ha demostrado. Qué bueno. ¿Te ves como un puente entre quizás nosotros los hispanos y los americanos en lo que es, yo iba a decir el artistaje, pero no se dice artistaje, sino el mundo artístico? El mundo del arte. El mundo del arte. Sí, porque hasta la fecha, hasta donde tengo entendido, para un proyecto así, ningún yo he hispano hecho había llegado research, aquí, ¿verdad? no sé qué tal el póster del gobernador, pero lo de Woodford, yo he hecho mucho research, he buscado y yo no he encontrado. Y cubano menos que menos. Entonces podría ser, soy el primer cubano y podría ser fácilmente el primer latinoamericano, porque ellos normalmente escogen norteamericanos de una carrera larga y formada y muchas veces internacional, con muchos años de trabajo regionales, o sea, de Kentucky. Ellos no escogen, sí, latinos ni personas. O sea, ellos son muy, muy cautelosos con eso. Y entonces yo llegar con 2 años, Ahí voy. 2 años, Tú acabas de solamente, llegar aquí, ¿no? 2 años nada más, y estar en un proyecto de este impacto, de esta envergadura, porque es un proyecto que, imagínate, ellos me dijeron en esa llamada, tu arte la van a ver en todo el mundo. Todos los artistas que han hecho un proyecto así, su carrera ha sido disparada. O sea, van a ser 2.4 aproximadamente millones de unidades de botellas que van a tener tu arte en más de 100 países del mundo. Compren a tiempo el arte de la Jera porque de aquí para adelante va a subir mucho de precio. By the way, este cuadro que tenemos aquí atrás es lo hiciste hace poco, ¿verdad? Sí, hace un par de meses quizás. Ok, va a estar aquí en la oficina de Feria Financial. Si lo quieren pasar a ver, aquí estamos y lo vamos a tener aquí en el lobby de nosotros. De hecho, voy a decir brevemente, esa obra ha gustado mucho, Derby Dream, yo la titulé, porque viene siendo el rostro del jockey mirando la ciudad de Louisville, o sea, mirando el sueño americano que es él ganar el derby, donde está la ciudad del derby, que es Louisville. Entonces él está en Indiana, mirando el río Ohio, mirando el rascacielos reflejado en sus ojos. O sea, él está soñando. Y de cierta manera es una analogía al sueño americano. O sea, él en el caso podría ser un latino, podría ser un americano, pero el sueño americano no se limita a un latino solamente, es de todo. El que está en esta tierra está buscando el sueño americano. Y él lo está buscando el sueño americano. Y el sueño americano está de este lado, en Kentucky, no está de aquel lado de Indiana, recuerda. Siempre de este lado, en la ciudad de Louisville. Entonces, haciendo un chistecito para cambiar. De Holguín, eres holguinero. Sí. Estudiaste en la Academia de Arte en el Alba se llama. El Alba. Holguín, ese nombre no iba a decir, pues estaba medio rarito, pero en el Alba, en Holguín, ¿no? Sí, sí. ¿Desde pequeño siempre supiste que ibas a ser artista o...? Sí. Yo cuando tenía la edad, eso salió, de hecho lo publicaron en la revista Forbes, en un artículo, que tocaron detalles de mi infancia que no esperé yo que tocaran, que después voy a hablar un poco más ahí del artículo. Cuando tenía yo posiblemente 5, 4 años, yo empezaba a dibujar en las paredes, o sea, estaba en la cuna, y yo, lo mejor es que yo me recuerdo es que, sí, yo te recuerdo de mi infancia hasta los 3 años, y yo no es que los invente, que yo se lo he dicho a mi mamá y ella me dice, pero es correcto, eso fue así. Y yo tengo un recuerdo que yo estaba intentando dibujar en la cuna, yo tomé un lápiz, la mayoría de los niños hacen eso, pero bueno. Pero a ti te salía bien el dibujo. A mí me salía, yo quería, yo intentaba dibujar un animal, y no me salía, yo decía, pero ¿qué pasa? Yo quería, pero yo sabía lo que yo quería dibujar, pero no había manera que me saliera. 3 años, 4 años en la cuna, en las paredes, hubieron muchas paredes que después se pintaron de blanco, pero que estaban mis dibujos con 3, 4 años. De ahí ya como a unos 5 años, mi abuelo me ve en el piso, con una hoja de papel, con el lápiz, y estaba dibujando un personaje de la televisión. O sea, no eran animados ni nada, un personaje. Y yo hice un retrato. Y él le enseñé el retrato y él identificó el personaje. O sea, que le logré, bien, claro. Que él reconoció, yo con 5 años. Y reconoció el rostro de la persona. Me dijo, este es un actor, creo que, no recuerdo. Un actor que había, un comediante. Wow. Y dijo, no, con 5 años hice un retrato, que yo sé quién es. No, él hay que buscarle. Hay que ver cómo lo motivamos a... Desde esa época tu familia te estaba apoyando. Ya, sí. Entonces ya a los 6 años por ahí, mi mamá me mueve a una casa de cultura de Holguín
Ahí en la Casa de la Cultura empecé a hacer paisajes, boberías, pero yo sentía que no, yo con 6 años le decía a mi mamá esto, yo veía a otras personas, o sea, dibujos de otras personas mayores, con los volúmenes, los claros oscuros, aquellos dibujos lineales, retratos. Decía, a mí me tienen aquí haciendo casitas y arbolitos, ¿qué es esto? Yo con 6 años, con 7 años, yo decía, no, esto no es lo mío. Yo no avanzo aquí. Yo quiero trabajar como ellos, como los mayores. Yo quiero hacer dibujos profesionales, yo quiero hacer... esto me está limitando aquí. Y mi mamá me quitó de ahí, de la Casa de la Cultura, porque yo decía, yo no quiero estar haciendo dibujos infantiles. Yo quiero hacer cosas profesionales. Y con 9 años entré en una academia privada allá en Holguín de un profesor que hasta la fecha, Manuel Gamayo se llama, hasta la fecha él todavía sigue dando talleres en Holguín, tiene muchísimos estudiantes, niños, tiene adultos, tiene personas ya hasta la tercera edad, o sea, todo el que quiera ahí inscribirse, pero él lo clasifica por grupo. Y entonces yo empecé con un grupo que prácticamente adultos, habían allí de 20 años adelante, 30, 40 años, 50 años. Y yo era uno de los más chiquitos, yo creo que era el menor que había, 9 años. Y empecé ya ahí, figuras geométricas, perspectiva. O sea, ya era yo pequeño, yo iba con mis hojas, con mis lápices, y nos íbamos por toda la ciudad, montaba, empezaba a trazar líneas para estudiar toda la perspectiva lineal de los edificios, me enseñaba las técnicas de representación de perspectiva, cómo los seres humanos representarlo en el ambiente, trabajamos con modelos allí también, todo eso te estoy hablando siendo un niño, o sea, con modelos naturales, cómo estructurar un rostro, cómo la simetría, la anatomía humana, y de ahí, después que ya dimos todas las técnicas del dibujo, empezamos a trabajar técnicas ya de pintura. Entonces me enseñó las técnicas de las 3 capas, que eso lo utilizaban los renacentistas. Y ahí es donde yo aprendí a trabajar en las técnicas de Leonardo da Vinci, de las escuelas europeas, y así más o menos. Ya a la edad de 12 años ya yo estaba pintando al óleo, con 12 años. 12 años. Sí, ya yo estaba pintando al óleo, tempera, pastel, haciendo naturalezas muertas. Ya con 13 empezaron los cuadros al óleo en lienzo ya. O sea que los 12 empecé a hacerlo todavía en soportes más baratos, porque estaba practicando como cartulinas, como otros soportes, pero ya a los 13 ya fue en lienzo y con bastidor, 13 años. Hice varios retratos que aún conservo en Cuba. Y a los 14 ya, que fue prácticamente cuando terminé, me gradué con él ya, porque iba a pasar a la academia, que era profesional, sí, el Alba. Yo hice la Mona Lisa, que la tengo ahí en el perfil mío de Instagram. Si bajan hasta el final, lo van a ver la Mona Lisa, que tiene incluso, yo le imité las grietas, porque yo sabía que si la pintura se lleva a un horno y a unos 400 grados, creo que, tú podías se cuarteaba y quedaba como un cuadro original. Pero a mí me daba lástima, yo tenía ese cuadro tan lindo y yo no quería estarle inventando nada. Aquí ahora en Estados Unidos existen craqueladores que son químicos y se le echan, pero no, realmente ese es el método para cuartearla. Un horno 400 grados, la rompes. Oh. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer otra cosa. Observé muchas fotografías, todas fotos malas que no había internet. Estamos hablando imagínate, tengo 35 años y yo tenía 35 años. Yo sé que tenía como 20 y pico de años. No te iba a preguntar la edad, pero 35 años tengo. Ya que le dijiste. Y yo tenía 14. Fíjate si hace años de eso. O sea, no había ni esperanza de tener internet. Y eran imágenes que de una biblioteca, de tal imagen, y ninguna se acercaba. Todas eran distintas porque las fotos se alteran. Pero yo busqué las mejores y de ahí vi que tenía grietas y yo empecé a copiar las grietas. Tú hiciste hasta las grietas, el pequeño detalle de las grietas. Ahí están, pueden entrar a las redes sociales mías. Las fotos de Instagram no se van a ver con mucha calidad, pero sí, puedes ampliar y vas a ver las grietas. Yo miré las grietas que tenía el cuadro, no todas porque eso es imposible, pero sí. Detallista, yo siempre era detallista. Eso me lleva a preguntarte que también existe restauración de cuadros en Cuba, sí. Restauración de arte. Eso es otra historia. Yo cuando estudié en la academia, bueno, quizás te estás saltando ahí. No te preocupes, vamos a mirar para atrás y para adelante, no pasa nada. Cuando yo estudié en la academia, muchas necesidades hubieron. En la academia no habían los recursos necesarios. Habían algunos recursos, pero no los mejores. Y sí, me daban aceite, porque el aceite de linaza se diluye, algunos óleos.
lo que había a la mano. Había unos pinceles que eran chinos, unos pinceles que no eran nada buenos, no duraban nada. Y entonces ¿Qué yo se dije, siente bueno, pintar ahora aquí en América con todo lo necesario? cómodo, cómodo. No, Yo digo que es como ir a una juguetería para un niño. Yo voy a una tienda de arte y yo no paro, me quedo horas mirando todo y digo, yo quiero esto. Y una comodidad tremenda. Y si no tengo ganas de salir o tengo mucho trabajo, yo lo busco ordenas online. ordeno online, ahí está en la casa todo. Tremendo. Y calidad. Me- Pero bueno, hay Exacto. veces que no a estas alturas, pero para empezar, si tú a veces lo tienes todo, no valoras nada. Y cuando tú tienes escasez, tú valoras lo más mínimo. O sea, un óleo tú lo explotas ahí, que tú le sacas lo máximo. Sí, ¿sabes? Pero que no se oiga esto como que la escasez que nos dieron en Cuba es justificada porque No, todos esos hijos de su madre no, deberían... no, para nada, para nada, para Te lo nada. digo, no, te lo No, digo no para de nada, chiste, pero para también es nada. verdad. Pero te digo que yo, como todos los cubanos, como todos nosotros, Tuviste que improvisar muchas veces. que hemos nacido con escasez, porque hay gente que no, que tú naciste en Cuba, no, en ninguna, con el amor de mi familia, mi madre, mi tío, mi abuelo y todo, mi familia, pero con escasez, como todo el mundo, con mucha escasez. Como Y todo entonces, como todo cubano, y eso es lo que nos hace ingeniosos, que no quisiéramos vivir con escasez, ninguno, pero tenemos que inventar, tenemos que echar para adelante. Esa es la madre de la creatividad. Exactamente, y entonces yo ahí inventando, porque a mí me dijo un profesor de la academia, me dijo, nunca te limites por falta de recursos para alcanzar tus sueños y lo que tú quieres hacer. Si no tienes, no me vengas a venir aquí a decir que tú no tienes un óleo o que tienes aquello, porque es que aquí sabemos que no, a veces tenemos y a veces no tenemos nada. Coge tierra si tú quieres pintar. Coge un carbón, rompe un carbón y pinta. Como yo he visto niños en África que hacen obras de arte tremendas, hasta de barro y esto. Es una lástima que están allá y quisieran estar en este país con todas las oportunidades del mundo, pero sin talento. Es que talento hay en el mundo entero, donde quiera. Y entonces, nada, allá yo me recuerdo que en la biblioteca no teníamos internet en la escuela. Teníamos las computadoras, era lo único que quedaba allí en la sala, con la enciclopedia en carta, creo que era. Me acuerdo de la ¿Te acuerdas enciclopedia de la en enciclopedia en carta. carta? Cuando llegó Wikipedia, yo dije, llegó el internet. Y era la Wikipedia nada más, Ajá. porque yo siempre estoy buscando información. Y encontré en la biblioteca un libro, explorando ahí, un libro del año 70, yo creo que era el libro aquel, de una escritora de Chile, creo que era, que hablaba de cómo crear tus materiales. Cómo hacer unos materiales, como lo hacía Leonardo, como lo hacía muchos artistas importantes hicieron en la historia. Vermeer de Delft, y usaban pigmentos. Por ejemplo, la tierra, utilizaban tierra de Siena, que es un marrón, de la tierra de Siena, Italia. O sea, colaban la tierra, hacían el marrón. Hacían sus propios colores. El óxido rojo, el llamado óxido rojo, que se utiliza para evitar el óxido de los metales y eso. Eso se hace de óxido. O sea, se hace del propio óxido de los metales. Tú oxidas el metal en agua, dejas ese pigmento asentarse y utilizas ese pigmento, lo ligas con aglutinantes, etc. Bueno, yo aprendí todo eso, cómo hacer barniz. Por ejemplo, los barniz. Estas historias les gusta mucho a los americanos escucharlas porque ellos están acostumbrados a que la industrialización y la comodidad. Y me dicen, es como algo loco. Es que las historias de los cubanos, del que inventó un carro y le puso motores, ellos se quedan así como diciendo, pero es la creatividad del cubano. Humberto, entonces tú hiciste tus propios colores. Yo hice muchos colores, yo hice colores, yo sé hacer pintura acrílica, yo sé hacer pintura acuarela. Y al método más antiguo, porque aquí tú vas a hacer una acuarela, aquí se puede hacer, compras el pigmento en Amazon, compras aglutinante también, ligas. No, allí el pigmento tienes que sacarlo como Leonardo lo sacaba, de la tierra o de una planta, y el aglutinante tenías que preparar cola, o sea, la cola de carpintero, que se preparaba con cartílagos de animales, se colaba y se hacía como un pegamento. Así lo hacían los renacentistas. Sí, claro. Y yo lo hice para experimentar así también, porque es que a veces los materiales eran malos y yo quería experimentar cosas calidad, porque al final tú lo hayas raro, no, mira, de esto, de aquello, pero así hicieron cuadros que están en los museos actualmente. Utilicé, por ejemplo, cera de abeja para barnizar. Y de ahí, la experiencia de los museos fue de que una oportunidad que tuve, o sea, en una restauración que hice,
Y entonces ahí dije, espérate, déjame utilizar, porque uno sabe, una vez que ya uno es artista, le caen trabajo. El trabajo, por ejemplo, a veces un turista quería un cuadro o cosas así. Y siempre yo estaba pintando, y, decorar aquí, metido a ver en qué yo podía hacer algo de arte, lo mío. Y entonces hay un museo de Holguín y dije, bueno, déjame ver cómo con mi arte, porque ya decían, bueno, Humberto pinta retratos, qué sé yo, mira, a ver si tú quieres para restaurar unos cuadros. Y entonces los cuadros, había un cuadro que tenía 200 años, fue en Jibara, en Holguín, donde se hace el cine pobre allá. Un cuadro grandísimo, tenía como 3 metros de largo. Lo habían traído, era de Europa, de hacía muchos años, 200 años. Y yo utilicé muchos conocimientos que adquirí en la academia por mi propia cuenta de restauración. Y utilicé materiales lo más orgánicos posible. Utilicé, lógicamente, óleos, etcétera, pero sí le apliqué, ¿sabes? Técnicas para la limpieza, utilicé los barniz preparado con cera de abeja. Fíjate que cera no había en ningún lugar. Yo tuve que ir a una iglesia y llevarme unas velas. Y pedí comprar unas velas en la iglesia. Y yo derretí, no, es loco, derretir toda esa cera y crear ahí, tú sabes, el engrudo para... Pero ¿sabes? Cobró una vida que parecía que aquello había salido del museo ahí fresco. La restauración del cuadro fue con los materiales originales, de verdad, de la época que hicieron el cuadro, ¿no? 100% eso quedó. Es que Cuba todavía está como 200 Es años que, atrás, exacto. ¿sabes? Oye, déjame preguntarte, ¿llegaste a América en 2022? Sí. Llegaste como I-220A, Ujú. pero eso no te ha detenido para hacer todo lo que has hecho. Así mismo. ¿Qué se siente llegar a América? Bueno, genial. América, un país que lleno de oportunidades y de retos, un país competitivo y grande, y con como dicen, el cielo es el límite en América. Y tu mente no puede ser el límite. Si América, el cielo es el límite, tu mente tiene que ser igual. El cielo es el límite. Porque hay personas que llegan a América donde tú puedes realmente llegar a donde tú quieras, pero la mente es el límite. Y entonces esa persona, como la mente, creen que no pueden llegar porque es un país tan grandioso y dicen, no, aquí ya está todo inventado, aquí ya que yo vengo, imagínate, no, sí. Hay cosas Esto nuevas me que ha aprender. demostrado que es una tierra con oportunidades y que tienes que meterle el pecho, tienes que demostrar porque los mejores del mundo están aquí, sin dudas. Este es el país donde están los mejores deportistas, los mejores artistas, el cine mejor del mundo, la industria tecnológica mejor del mundo, y tú tienes que estar ahí a la altura. Aquí no puedes, no vas a venir, como dicen la frase, a bailar a casa del trompo, que hay personas que llegan, no, que yo, sí, espérate. Sí, está abierto, pero potencial. Tienes que hacerlo demostrar bien. potencial y tienes que hacer las cosas bien y tienes que aprender, porque es lo otro. Uno llega recién de Cuba en pañales, ¿sabes? Llegas cuando tú tarjetas de crédito que tienes que utilizar, cómo construir un crédito, cómo utilizar una tarjeta de crédito en Cuba. Tienes Es que que construir tu crédito para comprar tu casa aquí con nosotros son en Feria cosas que hay que Financial. aprender, son cosas que hay que Exacto. aprender. Y cero. Es que tú comprar una tienda que tú llegas y que las máquinas y que tú mismo haces la autocompra, eso es un proceso. Acabando de llegar, tú dices, pero que tú ibas allá a Cuba sencillo, ibas ahí con unos kilos, llegabas a la tienda, hacías una cola y una mujer ahí con mala forma te atendí y ya, y te fuiste. Sencillo todo. Y comprabas lo que había, ¿no? No, pues, lo que podías encontrar era lo que comprar. Y tú llegar aquí primero, ves tantas cosas que te pierdes. Eso es lo otro. Yo llegaba a las tiendas y yo me pasaba, era un museo, me pasaba horas mirando todo. Nada más que mirando todo. Porque yo me deleitaba de ver tantas cosas que habían. Pero ir aprendiendo. Es importante ir aprendiendo todo. Que todo aquí también, además de eso, online. Hay un mundo de posibilidades online que tú puedes hacer negocios, comprar cosas. O sea, tienes que integrarte al nuevo mundo tuyo, porque realmente este es el mundo. El El mundo real, claro. funciona así, el mundo está conectado, interconectado, el planeta Tierra. Y nosotros tenemos que conectarnos al planeta de verdad. Porque tenemos 200 años de atraso Estamos atrasados. con en Cuba, por supuesto. Ok, parte de eso que me estás contando, ¿qué significa en todo eso en tu futuro, la ciudad de Louisville y Kentucky en tu vida? ¿Nos piensas abandonar o te piensas quedar aquí con nosotros por mucho tiempo? Mira, yo sí pienso estar aquí. Y pienso utilizar a la ciudad como un puente para el mundo, que es lo que yo quiero hacer. O sea, me siento bien aquí.
siento muchas oportunidades aquí, familia, todo aquí, genial. Pero yo quiero ser un ciudadano del mundo. Yo quiero explorar muchos mercados, quiero explorar otros países y quiero expandirme todo lo que pueda. Pero es como decir, es como el centro de operaciones, de estabilidad, tranquilidad aquí, y de ahí seguir explorando y ampliarme y alcanzar un radio lo más grande posible. Ya. Yo tengo aquí que dice, esto me lo escribió Eduardo, esto no lo escribí yo. Yo no me veo haciendo este tipo de preguntas, pero dice, si tuvieras que describir tu relación con esta ciudad en 3 palabras, ¿cuál sería? Esperanza, futuro y oportunidades. Amén por eso. Uh-huh. Te vuelvo a invitar porque eso es lo que tiene esta ciudad para todo el mundo. Seguro, llena de oportunidades. Claro que sí. Sin discriminar a otros lugares. Discrimina, sí, claro que porque sí. Empiezan el conflicto y empiezan los de otras regiones No, aquí a mejor. hablar cosas. No importa, discrimina. Aquí es mejor que en muchos lugares de Estados Unidos. Que le dicen, es verdad que puede ser más campo, etcétera. Pero bueno, sí, demostrado que hay oportunidades grandes aquí. Y a pesar, a diferencia de las grandes ciudades, que hay muchas oportunidades, pero hay una superpoblación y hay una competencia atroz. Louisville está en crecimiento y está todavía con los brazos abiertos para todo el que quiera crecer. Múdense para acá. Como siempre decimos, aquí hay muchas oportunidades de crecer y es mucho más fácil crecer. A mí se me olvida que eres por aquí. Que es mucho más fácil crecer que si usted está en el sur de la Florida, diciendo Miami o Tampa o algo así. Aquí es mucho más fácil. No tenemos mar, pero... Bueno, de hecho te digo nada más que yo aquí, y además que el calor humano aquí es genial, que yo he ido a galerías aquí y son poco... Te digo, no ahora. Ahora es más fácil, ¿no? El artista del derby, tú llegas y me conocen y me invitan y quieren que yo vaya a competencia a ver a cuál me voy. Pero acabado de llegar, te digo, unos meses. Y hubieron galerías que me decían, no, que decentemente me decían que no. Y muchas me decían, bienvenido, ven, expon. Y expuse. Acabando de llegar, expuse. O sea, me dieron la bienvenida y todo. Pero hay lugares en Estados Unidos que no son tan así. Es bien difícil. Sí, en la Florida yo estuve y yo noté ahí como que prácticamente me decían, tienes una trayectoria en los Estados Unidos, aquí. No, yo estoy recién llegado, entonces no hay. Te tengo aquí unas 4 o 5 preguntitas de estas, de la que me contestes con una o pocas palabras. ¿Qué color no puede faltar en tu paleta? El siena. Marrón. Te iba a decir, yo no sé cuál es el siena. El marrón viene siendo un marrón medio, sí. Okay. ¿Esta tiene? Todas tienen. Todas tienen, ¿no? Como la base. El marrón, con eso tú creas las sombras. Lo ligas con azul, creas negro. Lo ligas con amarillo, creas ocre. El ocre sirve para las pieles, liga con blanco, con naranja, etc. O sea, es una base que no puede faltar. Incluso sirve para dibujar a pincel al inicio, para crear con veladuras, o sea, para el fondo en general. Es como una base principal. Una palabra cubana que siempre te acompaña. ¿Qué bola? Un lugar de Louisville donde se respira inspiración. De pintas, donde vas. De arte, yo diría que el LVA, Louisville Visual Arts. Esa fue donde inició todo. Ese fue el epicentro donde yo comencé a despuntar y donde yo a todo el mundo les recomiendo, vayan al LVA. A todo artista que quiera comenzar. Por ahí. Yo llegué y empecé a ir a diferentes lugares y fui a tiendas de arte y preguntaba, mira, yo soy artista, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo ver? Y me decían, ve a LVA, Louisville Visual Arts, y ahí te van a dar orientación. Louisville Visual Arts, conocí personas que me orientaron, es para eso que existe esa institución. Y ellos emiten un boletín que cualquiera se puede suscribir mensual, que se llama Artist, que uno de esos boletines dice Artist Opportunities, oportunidades para los artistas, y ahí dicen todas las oportunidades. Por ejemplo, si hay una exposición en un lugar donde te puedes vincular para crecer, ferias, concursos, donde se te paga si ganas también. O sea, incluso ahí estuve en concursos que gané y eso recibí cheques por eso. Eso es buena información para los artistas que acaban de llegar a la ciudad y vayan no saben ahí, qué hacer. Yo les recomiendo, que vayan directamente ahí y vean a Kid,
que es uno de los principales, o vean a la directora, se reúnan con el equipo. Y ellos enseguida los van a orientar. Les van a decir, mira, estas son las galerías que hay en la ciudad, puedes ir aquí, eventos, y así yo empecé a vincularme. Y por eventos muy, muy simples, que a primera vista parece que son, ¿sabes?, insignificantes y amateurs, de artistas que todavía están en crecimiento. Fue un epicentro ahí de yo poder empezar a explotar, y personas, galeristas importantes de la ciudad empezaron a descubrir mi trabajo. ¿Quién eres a tú? partir de sí. Ya lo saben. Acérquense, no se queden en la casa, como yo siempre digo, la oportunidad no hace delivery. Levántense y vayan y toquen puertas. Y como tú dices, a veces son eventos que parecen que son estúpidos, pero no, esos eventos te llevan a conocer las personas correctas. No, de hecho, yo llegaba y yo veía personas que se veía que eran bastante amateurs. Personas que tenían un trabajo y ya están retirados y decían, yo voy ahora... O sea, que ni siquiera se dedicaban al arte. Era un hobby, así, personas mayores incluso. Y habían jóvenes también, había de todas las edades. Pero sí, habían oportunidades. Porque ahí empezaron a llegar galeristas a hacer la curaduría de los trabajos. Y empezaron, hay muchos seguidores. En las épocas hice donaciones también para el lugar. Empezaron las redes. Empezaron todas las personas de la ciudad a seguirme en las redes sociales. Y yo empecé a conectar. Y empezó a crear las redes de seguidores ahí. Y entonces uno te conecta con el otro. Te conecta con el otro y el otro. Y cuando vienes a ver, te empiezas a dar a conocer muchísimo. Y todo comenzó así. Conectando. ¿Artista que te voló la cabeza alguna vez? Cuando yo estaba en la academia, el artista que yo admiraba más es un norteamericano, por cierto, que ya murió, que se llama Chuck Close. Un artista contemporáneo del hiperrealismo en Estados Unidos, un vanguardista, él uno de los fundadores del movimiento hiperrealista. Y yo me recuerdo que había una revista en la academia, yo todo era con revistas y con libros y revistas. Lo que llegaba allá. No había más nada que eso. Y entonces en la revista, había una revista de su obra y yo estaba maravillado. Yo decía, hay que tener talento para lograr eso parecía una foto. Y me quedé, ¿sabes? Y empecé a tratar de estudiarlo y yo empecé a hacer bocetos y hacer hiperrealismo de bocetos de lo mismo que él hacía, reproducirlo. Y después entonces me decían los mismos estudiantes, amigos míos, oye, tú estás listo para hacer un hiperrealismo, hacer un cuadro completo. Y yo hice un hiperrealismo, el primero que hice fue de Bill Murray, del artista. Ajá. Está ahí, también está en mis redes sociales abajo. Sí, yo creo que lo he visto en tu página. Y me preguntan, no, ¿y por qué Bill Murray? ¿Y por qué no hiciste otro? Señor, yo no tenía cámara. Yo no tenía una cámara fotográfica. Era el que apareciera. Eso es lo que apareciera. Y era un taller. Era un taller de hiperrealismo. El profesor, no, vamos a dar un taller de hiperrealismo. Y yo dije, ahora dice, busquen su foto, cada uno. Puede que algún estudiante tuviera cámara. Todavía no lo conozco, el que tuviera cámara. Pero bueno, quizás alguno pidiera prestado. No era mi caso. No tenía cámara, no tenía teléfono, no tenía nada. Yo las manos mías y ya. Y la imaginación. Exactamente. Y entonces busqué en la biblioteca y dije, esta foto está espectacular, la de Bill Murray. Vamos, esta mismo. Me hubiera encantado hacerle, no sé, a mi mamá, a algún familiar, hubiera sido mejor en la sala de mi casa, ¿no? Pero bueno, en fin. Hice el retrato, pero resulta que el taller no se pudo dar porque salimos de vacaciones. Hasta que después de las vacaciones era que entrábamos. Me fui para la casa con el retrato y con el lienzo montado. Pero yo llevaba meses viendo a Chuck Close y copiando, haciendo fragmentos. Y dije, voy a hacerlo yo por mi cuenta. Olvídate de taller, yo voy a hacer el hiperrealismo. Y hice el hiperrealismo en mi casa, en las vacaciones. Cuando nos incorporamos, todos los estudiantes tenían sus lienzos en blanco y yo llego con el hiperrealismo terminado. Y lo pongo ahí. Eso fue, la escuela entera subió. Me recuerdo que subieron todos los estudiantes de la escuela a ver el trabajo. Ese trabajo estuvo en una exposición en la ciudad. Era una exposición donde estaban la mayoría de los mejores artistas de Holguín. Holguín es una tierra de muchos talentos artísticos. Muchísimos. Desgraciadamente casi ninguno ya está. Todos tuvieron, por las mismas razones, se tuvieron que ir. No se valoraba su arte, no vendían, no... si tú no tienes un turista con dinero que te pague, ¿qué vas a vender? No vendes nada. Entonces todos se tuvieron que ir. Muchos están pintando, otros no. Una gran mayoría no está pintando. Por lo que te decía, que
hay que ponerle ganas, hay que ponerle ganas. ¿Has reconectado con alguno aquí en los Estados Unidos después? Sí, con algunos, y mantengo conversaciones y eso. Y entonces, en esa exposición, bueno, de hecho hay uno, creo que en esa exposición había uno que está aquí en Louisville, Julio César, creo. Creo que estaba en esa exposición. Ahora no tengo garantía. Se llama Baila de Máscara, se llama la exposición. Quizás si él me está viendo, quizás él me pueda corregir si estoy en lo cierto, si él estaba o no. Bueno, esa exposición estuvo Cosme Proenza. Cosme Proenza ya murió, el artista insignia de la ciudad de Holguín. Tiene cuadros en el Vaticano. No sé si tiene un par de cuadros en el Vaticano, valorados en $60,000 por ahí, los cuadros de Cosme. Y esa exposición mis cuadros los pusieron al lado del Cosme Proenza. Qué honor, ¿no? Y fue una explosión. Me comentaron que yo había ganado el premio de popularidad en esa exposición. Y Cosme quiso conocerme porque él preguntó que quién era el artista Humberto de internacional que él no conocía. Y le dijeron, no, es el único estudiante que está en esta exposición. Por eso es que tú no lo conoces. Los demás eran artistas formados. Yo el único de 17 años tenía que estaba ahí en esa exposición. Y fueron artistas como creo que fue Nelson Domínguez, artista cubano reconocido. Y bueno, recibí muchísimos halagos de ahí. Pero yo quería, ¿sabes? Seguir en exposiciones ahí en el Centro Arte y todo, pero a veces, ¿sabes? Las cuestiones económicas te hacen perder un poco. Sí. Aquí es diferente. Aquí te valoran lo que se hace y te lo pagan. Exacto. Y no es que uno trabaja por amor y hace mucho arte, pero uno necesita comer. No, después de todo esto, el valor de tu arte va a subir muchísimo. Yo lo digo jugando, pero realmente compren a tiempo que va a seguir subiendo. Por ha ido subiendo progresivamente. Okay. O sea, desde que llegué hasta la fecha ha ido incrementando. Y creo que va a subir mucho más ahora, después de todo esto que te está pasando en tu vida. Bueno, yo sí espero. Hay galerías, por ejemplo, una galería que quiero explorar en Nueva York. Aún no voy a decir nombres, pero sí, tienen un tope de precio. O sea que tienes que ponerle a tu arte un mínimo alto, si no ellos no te permiten entrar. Mejor todavía. Imagínate. Mejor todavía para que puedas vender un precio. Ya de hecho, ya ahí el arte, si aceptan al artista dentro de esa galería, porque tu obra lo vale, claro. Ya ahí el arte, o sea, que se posiciona en un precio que después... Me alegro por ti. Y esa es mi última pregunta. ¿Dónde te ves en los siguientes 5 años? ¿Qué piensas hacer? Me veo por el mundo. Es lo que sueño. Esto yo lo soñé. Yo lo planifiqué. O sea que tú en la vida lo que quieras, tú tienes que primero planificarlo. No es que estés con los brazos abiertos esperando que llegue. Correcto. Tienes que planificar, pensar el futuro y después ver cómo tú llegas a ese futuro. Tienes que trabajar fuerte para buscar cómo quieres. Y esto sí es un proceso, un reto detrás de otro, ¿sabes? En la competencia y poder llegar. Y más también te digo, recién llegado, las situaciones migratorias. Empezar aquí en los Estados Unidos de cero es difícil. Sí, con muchas, ¿sabes? A veces incertidumbre, sobre todo. Y aún así, a veces estar con un poco de desánimo, ¿qué va a pasar? No, yo creo que no, los I-220A van a terminar encontrando, yo creo que el gobierno va a hacer algo con los I-220A para legalizarlos y que tengan residencia y ciudadanía. Yo espero, porque yo I-220A y he tenido que amigos I-220A darle ánimo, porque he notado como que un poco de depresión entre la mayoría de los I-220A. Se me deprimen, incluyéndome a veces. Porque hay días que yo amanezco. A mí me dijo una amiga, Ingrid se llama, me dijo, crea tu propia burbuja. Aíslate de las noticias, aíslate de todo, porque en las noticias lo que te van es a afectar un poco. Crea tu burbuja de éxito y que todo sea bueno y créetela y vívela. Y olvídate de todo lo demás. Y yo se lo digo a la gente y lo tengo que hacer yo, ponerlo en la práctica, porque cada vez que viene una noticia mala de que va a pasar, y entonces yo digo, es como que estoy nadando ahí, viene una ola y me pega y sé que tengo que seguir nadando, y yo vine aquí a este país a construir en terreno sólido,
Yo no vine aquí a construir un castillo en una arena. Esto yo lo considero terreno sólido de Estados Unidos y para eso yo vine. Claro. Para eso yo vine, porque yo considero un país sólido, donde se valora el talento, donde se valora el sacrificio y te valoran y te pagan también. Entonces, nada. Por esa misma razón lo que te digo, gente como tú con talento y todos los cubanos y de otras nacionalidades que están aquí, que son I-220A, posiblemente van a encontrar la forma de podernos quedar aquí en el país todos. Yo espero, porque es difícil, ¿sabes? Yo decir, si estoy construyendo algo sólido, ¿y qué va a pasar? ¿Una deportación? No. Tienen que seguir todos construyendo como esta es tu casa, este es su hogar. Ustedes no van para ninguna parte y hacer las cosas bien. Y si le estamos haciendo las cosas bien, parte de eso, comprarse su casa aquí en los Estados Unidos, no tienen ninguna razón por qué echarlos del país. Si estamos construyendo este país entre todos. Entonces, los I-220A, hagámoslo bien, no pensemos en que nos vamos para ningún otro lugar. Esta es nuestra casa. Si está aquí en Kentucky, en cualquier parte de los Estados Unidos. Este es nuestro hogar y yo creo que va a seguir siendo el hogar de todos ustedes por muchos años. Y entonces, todo esto que he logrado ha sido un sacrificio inmenso y yo lo estoy haciendo para que esto sea perpetuo. O sea, yo he trabajado para mantener esto y seguir con fuerza para seguir para adelante. ¿Sabes que aquí en la ciudad debemos ser, yo siempre digo que somos más de 100,000 cubanos en la ciudad? Un pequeño mensajito para todos nosotros los cubanos, la comunidad cubana en Kentucky. Sí, que sean parte del proceso de este país. Que no se aíslen, que no se sientan como una comunidad solamente, que se sientan como una nación. Muchos cubanos, asiáticos, latinoamericanos, africanos, de donde quiera, se sienten como en sus propias comunidades, entre su propio ambiente, porque es más cómodo, porque el idioma te ayuda, porque, ¿sabes? Es la comodidad de la interacción. Hasta a mí me ha sido así, es cómodo, pero esto es Estados Unidos. Y hay que integrarnos, claro. Hay que integrarse en la cultura, hay que aprender de la cultura, hay que aprender de las tradiciones, hay que integrarse en todo. Y por eso yo me siento que soy parte de todo el país, de mi cultura con este país mezclado aquí, y a cada lugar que vaya y visite, ahí me integraré y quiero ser una amalgama ahí de todos los lugares que pueda estar. Básicamente es cambiar el lenguaje. En vez de 100,000 cubanos, somos 1,100,000 kentuckianos que vivimos en Lugo. Algunos nacieron en Cuba. Nada más, ¿no? Exacto, ya, este es el nuevo hogar. Y aprender del nuevo hogar, integrarse y sentirlo también. Sentirlo, porque es que todo esto mismo del derby que yo... sí, eso es parte de nuestra... el sentimiento, claro. Cuando tú llegas, tú tienes todavía tu sentimiento bastante arraigado y estás entrando en la cultura nueva. Yo llevo 2 años nada más. O sea, no es lo mismo una persona que lleva 10, 15 años, no sé, va a sentirlo más. Pero acabado de llegar, tienes que ir poco a poco. Y en el cabo de 2 años... Ya tú lo sientes. Ya estoy. Así deberíamos ser todos. Yo en pleno derby, sintiendo la emoción. Yo estaba allá arriba en las suites, en el Churchill Down, compartiendo con todos, eran norteamericanos, gritando aquello, la locura. Y yo sintiendo la emoción esa, yo estaba grabando el derby, aquello cuando pasó el caballo por la línea final y la euforia y la gente ahí. Eso fue increíble. Y además, y más. Ellos decidieron seleccionarme a mí como una de las figuras la figura artística del derby. Entonces, tú eres de aquí, de Kentucky, claro. Ya me siento parte de la ciudad parte de aquí y de todo. Me siento. Estamos orgullosos de ti. Gracias por venir. Muchas gracias. Espero que podamos volver a entrevistarte pronto y que te siga yendo súper bien. Cualquiera, aquí vamos a poner las redes sociales de Humberto, se quieren poner en contacto con él. Tienes muchísimas actividades en estos días. Bueno, no vale la pena que las anuncie porque esto sale la semana que viene. Pero bueno, en la página tuya de internet. Que me sigan. Está en mi website. Instagram. Que me sigan en Instagram, en Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok. Yo estoy en todas las redes. Es fácil. Solamente poner mi nombre, Humberto Laera, con escribirlo correctamente. Okay. Lo pones en Google y los buscadores lo primero que van a sacar es mi nombre, los buscadores, porque no, otros Humberto Laera no aparecen en las búsquedas. Así que es fácil. Pues nada, gracias por venir, orgulloso de ti. Aquí todos somos kentuckianos, como tú dices, me gusta esa actitud. Nada, será hasta la próxima semana. Sabroso con feria. Bueno.